Seguimos desarrollando nuestro mantenimiento. Ahora lo que vamos a hacer es convertir todo lo que habíamos hecho en procedimientos almacenados. Estamos, por ejemplo, porque vamos a empezar desde ahora a trabajar en procedimientos almacenados. Veíamos que en la parte de la lista de los departamentos habíamos colocado directamente la consulta, así que en nuestro SQL a todo esto le vamos a convertir en procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado simplemente es otra forma de cómo yo puedo hacer consultas, listar, pero desde el mismo servidor, desde el mismo SQL. Entonces, ¿dónde se almacenan los procedimientos almacenados? Aquí en programación, procedimientos almacenados. Por ahora no tenemos nada, pero vamos a convertir esto en procedimiento almacenado. Así que simplemente es create procedure y acá sp listar departamentos. Entonces aquí voy a colocar departamentos, luego as y behind o begin y behind end. Entonces con esto yo voy a convertir mi consulta simple en procedimiento almacenado. Entonces, simplemente selecciono el código, le doy en ejecutar y al final agrego go. ¿Y cómo yo ejecuto el procedimiento que acabo de crear? Así simplemente exe y acá sp listar. Entonces ejecuto también esto y ya tengo toda la consulta simple hecho directamente en un procedimiento almacenado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en mi visual? Simplemente copio esta parte, lo llego a pegar aquí, lo pego y luego en esta parte lo único que hay que cambiar es que en vez de text, en vez de que sea una consulta simple, le vamos a colocar un store procedure. ¿Estamos? Entonces ya tenemos el listar departamento. Ahora nos falta las provincias, así que simplemente es create procedure. Recuerden que también pueden usar esta palabra corta, sp listar provincias, ¿no? Provincias, ¿no? Listamos las provincias y aquí simplemente cuando vayamos a listar una provincia hay que tener en cuenta que es en base al código del departamento. Entonces sería que el departamento ID, aquí en esta parte iría departamento ID, pero hay que especificar de qué tipo de dato es departamento ID. Si nos fijamos, departamento ID es de varchar 7, así que colocamos acá 7 y lo dejamos tal como está, pero adelante hay que agregar un arroba y luego al final ese arroba lo tenemos que reemplazar aquí en esta parte. O sea, con eso ya tenemos el procedimiento almacenado, así que completamos con behind, luego end y aquí añadimos go y con eso ya tenemos creado nuestro procedimiento almacenado. Así que copiamos esta parte, nos vamos aquí también, lo vamos a pegar. ¿Ves que trabajar con procedimiento almacenado de alguna manera es más cortas las consultas en C#? Entonces, este nombre que está aquí, es el mismo que tiene que ir en esta parte de acá. Eso sí, siempre tiene que ser igual. Y recuerda que en vez de text sería store procedure. Entonces ya tengo esa parte y ahora lo que me queda es hacer lo mismo pero con distrito. Así que create prop y acá sería sp. De sp se coloca por convención, store procedure, listar distritos. Estamos listar distritos. Aquí igual, ahí ponemos behind y luego también colocamos end. Entonces copiamos todo esto y hay que fijarnos que distrito depende de esta columna, así que igual que hemos puesto acá también colocamos aquí, pero obviamente acá no tiene que ser provincia sino departamento, sino tiene que ser provincia ID. Y este mismo con este arroba lo vamos a colocar aquí. Simplemente recuerden que eso solamente es un parámetro. Entonces ejecutamos esto y nos dice que se creó correctamente. Entonces ya está. Si nosotros actualizamos aquí en esta parte, en procedimientos almacenados, ahí están nuestros procedimientos ya creados. Entonces, una vez que he hecho esto, tendría que, para poder probar si funciona todo correctamente, lo tengo que ejecutar. Pero antes de eso hay que cambiar aquí, antes que me olvide, este último, sp listar distritos, lo tengo que pegar aquí
Entonces recuerden que se está ejecutando. Vamos a borrar todo eso, lo copiamos esto y simplemente pegamos, y acá arroba provincia ID, exacto, lo mismo, y acá simplemente es store procedure. Si ejecutamos esto, ya tenemos el mismo resultado, pero ahora trabajando con procedimientos almacenados. Entonces ya con eso estamos corrigiendo esa parte. Entonces el otro detalle que nos falta es hacer para registrar los empleados. Entonces para registrar el empleado es aquí donde vamos a hacer la programación. Entonces antes de eso vamos a crear también el procedimiento almacenado para crear el procedimiento almacenado para registrar un empleado. Así que copiamos directamente todo este código, todo esto. Recuerden que el primero, que es empleado ID, y el estado no vamos a usarlo para poder crear el procedimiento. Simplemente acá vamos a crear un comentario que diga store procedure registrar empleado. ¿Estamos? Ponemos acá create procedure sp registrar empleado para que sea más específico, y acá colocamos todas las columnas menos la primera y la última, como les dije, as, behind y luego end. En esta parte a todos le vamos a añadir el arroba. Añadimos el arroba, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, y volamos el not null que no nos interesa. Ahí, perdón. Y en esta parte lo vamos a dejar así, tal como está. Uy, presioné sin querer una tecla que no debía. Y vamos a ejecutar, control R, y quitamos esto que está aquí. Así que vamos a dejarlo tal como está. Borramos esta parte también. Todos los not null. Not null quitamos. Not null acá también quitamos. Y la última coma lo dejamos ahí. Bueno, aquí falta el paréntesis. ¿Estamos? Entonces, ya con eso, ojo, también falta quitar esto, el único, ya no va. Y con eso ya está, correctamente. Luego lo que tenemos que hacer es crear la consulta que se encargue de insertar. Entonces, así que, estando aquí en esta parte, le damos clic derecho, diseñar consulta en el editor. Y aquí voy a usar, en el caso que no te aparezca tus tablas, simplemente las actualizar, y voy a usar empleados. Así que agregamos, luego desplegamos esto y marcamos lo que vamos a registrar. ¿Estamos? Menos estado. Luego cambiamos el tipo de consulta, en este caso insertar valores. Una vez que hemos hecho eso, en esta parte voy a colocar un arroba aquí en esta parte, pero en este caso va a ser arroba apellido. Fíjense en la parte de abajo, se va armando la consulta. Igual, género, estado civil, dirección y distrito _ID. ¿Estamos? Como verás, en la parte inferior ya tienes toda la consulta ya lista para que funcione sin ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es básicamente ahora es crear el procedimiento almacenado. ¿Estamos? Para crear el procedimiento almacenado, aceptamos y vamos a darlo aquí en ejecutar. Vamos aquí y ya está. Ya tenemos el procedimiento almacenado. Entonces recuerda que esta es la forma de cómo se insertan valores. Hay que especificar en esta parte las columnas que vamos a usar y luego los valores. Pero hay algo bien importante, que por eso estamos usando procedimientos, porque en nuestro formulario, en el formulario de registrar, lo que vamos a hacer es, cada vez que grabemos un empleado,
necesitamos su código para que con ese código yo pueda grabar los teléfonos. Si nosotros revisamos en nuestras tablas, vamos a ver que en teléfonos hay una columna que se llama empleado. ¿Estamos? Entonces nosotros cada vez que grabemos un empleado necesitamos sacar cuál es el último código que se registró. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en esta parte vamos a crear un arroba y vamos a colocar último ID. ¿Estamos? De tipo entero y output. ¿Estamos? Output viene a ser un valor agregado que se le coloca a cada columna en el caso que querramos que esa columna, ese parámetro, se encargue que no se encargue de un valor de entrada, sino que se encargue de devolverme un valor de salida. ¿Estamos? Así que una vez que he hecho esto, después de insertar los valores, lo que voy a hacer, bueno, esto es un poco ya de programación en SQL, lo que voy a hacer, este último ID insertado o último ID, lo que voy a hacer, le voy a igualar y voy a usar una función que se llama scope identity. ¿Estamos? Para los que no conocen, scope identity lo que hace es me devuelve automáticamente el último código insertado, ¿no? O sea que, por ejemplo, me va a devolver este código del cliente que se acaba de insertar. Entonces, yo lo que hago es, una vez que tengo hecho esa parte, lo único que hago es un return. ¿Estamos? ¿Qué voy a retornar? Esto que está aquí. Entonces, ese código me va a indicar que acaba de registrarse un empleado y su último código que acaba de registrarse lo voy a recoger aquí y es lo que voy a devolver. Entonces, ahora, esto si yo vuelvo a crearlo, no voy a poder porque ya existe un procedimiento almacenado. Entonces, si nosotros actualizamos en esta parte, en procedimientos, veamos que acá dice registrar empleado. Entonces, podemos hacer algo bien simple, que es usar la palabra alter. Alter es para poder modificar y poder seguir agregando nuevos cambios. Entonces, con alter ya lo hacemos todo eso. Entonces, ya tenemos el registrar. ¿Estamos? Entonces, lo que hacemos ahora es, darle la funcionalidad. Así que en esta parte, en el empleado, pues vamos a usar un try catch para controlar errores. Aquí es de tipo SQL exception y acá usamos la variable e y empezamos a programar. Entonces necesitamos crear también una variable entera que diga último ID cuyo valor inicial sea en 0. ¿Estamos? Entonces, una vez que tenemos hecho esa parte, vamos a crear un bloque con using y acá voy a instanciar a una clase que se llama SQL Command. SQL Command recibe dos parámetros, uno que es la consulta, en este caso le vamos a llamar al procedimiento almacenado, le llamamos aquí, lo pegamos y a continuación simplemente le tengo que pasar todos los parámetros correspondientes, así que cmd.parameters.add_white_value y aquí en esta parte voy a colocar @apellidos, coma y voy a usar this.nombre. ¿Estamos? Con eso yo lo estoy haciendo referencia al parámetro del procedimiento almacenado y a la propiedad que yo anteriormente había creado. Entonces ya tengo eso. El siguiente paso es copiar y pegar, pero voy a quitar todo esto porque voy a ir sacando de la base de datos, de la tabla. ¿Estamos? Entonces en la segunda columna es nombre. Vamos acá, debemos colocar nombre. Acá sería apellidos, perdón, me había equivocado. Y acá sería nombre. En el siguiente paso sería DNI. Colocamos aquí DNI, acá sería también DNI. El otro es género, aquí colocamos género y acá sería género. Después de género viene estado civil, así que colocamos estado civil. Luego viene dirección, aquí colocamos dirección, distrito ID y acá sería distrito ID y último ID. Entonces el último ID no lo vamos a pasar de esta manera, lo que vamos a hacer es vamos a pasarlo de esta manera. ¿Estamos?
Y acá en esta parte veamos algo bien interesante. Nos aparece algo que se llama vamos simplemente a usar add, y aquí en esta parte vamos a especificar el SQL DBType, que simplemente es una enumeración, y luego acá vamos a usar de tipo int. ¿Estamos? De tipo int. Una vez que le especifico eso, lo que hago después es aplicar un atributo que se llama direction, y luego ahí parameter direction, y en parameter direction le tengo que especificar que va a ser un parámetro de tipo output. ¿Estamos? Entonces significa que con este valor estoy haciendo referencia a este último ID. ¿Estamos? Así que esto tiene que ser igual aquí en esta parte. Esto es igual. Entonces con eso voy a poder devolver cuál es el último empleado, cuál es el código del último empleado que acaba de registrarse. Una vez que he hecho eso, simplemente hay que decirlo cuál es el tipo de consulta, en este caso de tipo procedimiento almacenado. Una vez que he hecho eso, voy a abrir la conexión. Abro la conexión, voy a ejecutar con execute non-query y luego voy a cerrar la conexión al servidor. Siempre hay que cerrar la conexión al servidor, pero aquí en esta parte, después de ejecutarse, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que el último ID va a ser igual a CMD. Entonces para eso me sirve este parámetro de acá, para poder recoger el valor de salida. Así que cmd.parameters, y aquí en parameters voy a especificar cuál es el parámetro que quiero recoger. Así que en esta parte lo pego, .value, lo voy a convertir a toString, pero como este es entero, el int es entero, voy a hacer una conversión. Así que pongo convert to, vamos a poner 32 y ya está. Entonces con eso significa que lo que hemos hecho simplemente es al último ID le hemos hecho que después de haberse ejecutado, después de haberse registrado, esto es lo que voy a recoger. O sea, si se registró la primera vez, vale 1. Entonces ese 1 lo tengo acá. Entonces al final lo único que tengo que hacer es un return de último ID. Estamos solamente en el caso que exista un error, voy a lanzar un mensaje pues de message. Aquí es, perdón, es e.message, y si existe un error, pues simplemente que me devuelva el último ID. Recuerden que si hay un error no llegará por acá, se quedará en 0 y ese será el valor que corresponda. Entonces con eso ya tenemos validado, pero hay algo bien importante que se llama finally. Eso también tenemos que agregarlo. Nos vamos aquí, finally lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es siempre se va a ejecutar. O sea, si exista un error, ejecuta el try hasta donde dé el error, pero el finally siempre se ejecuta. O sea, siempre se va a ejecutar. Así que acá simplemente connection state, y voy a preguntar en el caso que la conexión se quede abierta, la conexión vuelva a cerrarla. ¿Cómo es así? Pues funciona de la siguiente manera. Si ocurre un error, imagínense que el error se da hasta esta parte, significa que no se insertó, entonces se quedó abierta la conexión. Pero como tenemos un finally, lo que hace es pregunta si la conexión está abierta, como siempre se ejecuta, y lo que hace es cerrarlo. Bueno, entonces desde este punto de vista ya tenemos el hecho de registrar, así que en esta parte vamos a probar. Entonces nos vamos aquí en el formulario registrar, nos vamos acá en el botón registrar, y esto que habíamos tenido antes lo vamos a quitar, ya no lo necesitamos. Esto tampoco, pues lo habíamos usado inicialmente, así que vamos a ordenarlo, lo ordenamos y ya está. Entonces en registrar lo único que vamos a hacer es vamos a crear una variable primero que se va a llamar empleado. ¿Estamos? Y luego vamos a instanciar de la carpeta clases a empleado. ¿Estamos? De empleado voy a crear otra variable, igual voy a llamarlo último ID, igual, y voy a tratar de registrar
de pasarle parámetros a esta parte de acá. Porque si yo me voy acá con F12, voy a ver que tengo un constructor que me pide todo esto. ¿Estamos? O sea, si yo copio y pego esto, todos los parámetros, básicamente voy a copiarlo en esta parte. Todos esos parámetros son los que voy a necesitar. Vamos acá, hay una opción que dice insertar comentario. No, pues vamos, si no, lo hacemos de esta manera nada más. Esos parámetros son los que yo voy a necesitar aquí, ¿no? En el constructor. Voy a poner, por ejemplo, mi persona, que es Hugo. Estamos, pero recuerden que empieza en apellido, así que colocaría Trigoso Paredes. Luego mi nombre, que es Hugo. Y luego mi DNI, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, cualquier DNI. Y luego género. Hay que recordar cómo hemos registrado en nuestro formulario. Aquí hemos puesto, por ejemplo, directamente la palabra masculino, femenino. Así que en esta parte, aquí vamos a colocar igual en mayúscula, masculino. Y aquí en esta parte nos pide, después del género, estado civil. Vamos a poner acá, soltero. ¿Estamos? Luego, después de estado civil, me pide la dirección. Así que voy a colocar acá la dirección. Voy a colocar dirección. Perdón, Avenida Los Alpes. Los Alpes. Ese es el número. Y luego a continuación tendría que colocar cuál es el código del distrito. Así que voy a ver aquí en mi tabla distritos. Le doy en editar. Y voy a copiar este código de distrito. Simplemente copio ese código, el distrito ID, y una vez que he hecho eso, simplemente voy a ejecutar llamando a la función que se llama registra. Entonces llamo a esa función y simplemente voy a colocar un mensaje de último ID. Me da un error porque tengo que hacer una conversión a cadena, y con eso ya está. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Si todo está correctamente, nos debería devolver 1, porque si vamos aquí a la base de datos y nosotros seleccionamos todos los empleados, si yo selecciono los empleados no tengo nada, significa que la primera vez debe darme 1, así que voy a ejecutarlo y le doy acá en registrar y efectivamente, ¿ves? Me devolvió un registro. Si yo cierro aquí y me voy a la base de datos, tengo este código que me devolvió 1. Este es el código que se encargó de devolverme 1. ¿Estamos? El scope identity. Siempre me va a devolver el último identificador que se acaba de registrar. Entonces eso es muy importantísimo usarlo. Y luego, una vez que he hecho esa parte, lo que tengo que hacer a continuación, por ejemplo, vamos a probar con otro DNI. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar Elvis Pinares. No, Pinares Galván Elvis, pero con otro DNI. Voy a darle en iniciar. Entonces me debe devolver el 2. Recuerden que este es 1. Entonces cuando yo lo ejecuto, tengo el número 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo voy a cerrar y simplemente ya tengo el código. Entonces significa que hasta este punto ya nos funciona de forma correcta, así que no deberíamos preocuparnos por ningún problema. Entonces no te olvides de suscribirte al canal para que puedas ver las últimas actualizaciones, y no te olvides también de darle un like al video, incluso también si no te gustó.